Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Hoy tenemos un nuevo episodio. Vamos a hablar del síndrome de aniversario. Esas fechas que a veces se repiten en la familia, que a veces ni siquiera hacemos conciencia, pues hoy vamos a conversar sobre eso. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, comunicadora social periodista, una enamorada de encontrar por qué nos pasa lo que nos pasa, por ejemplo, con nuestro tema de hoy, qué es lo que ocurre, de dónde vienen como esas historias y las raíces. Y también pues contarles que Conecta es una plataforma educativa. Voy a dejarles por acá un par de QRs y también los enlaces abajo por si nos quieren donar, nos quieren apoyar, pero además también si nos quieren seguir en redes sociales, súper bienvenidos pues como a este combo. Seguimos haciendo talleres, eventos, así que muy chévere que puedan sumarse a todo lo que hacemos. Y como les contaba, hoy vamos a hablar del síndrome de aniversario. Hoy tenemos una invitada que hacía mucho no pasaba por esta casa, María Marcela Blanco. Ella estudió conmigo un montón de cosas que ahora les voy a contar, pero esperemos que ella primero nos salude y ya les cuento quién es ella. Marce, bienvenida de nuevo a esta casa. Hola Cata, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio tan maravilloso de compartir el conocimiento y la experiencia de esto tan hermoso que es la psicogenealogía. Pues quiero contarles quién es Marce. Marce, de verdad, gracias por estar de nuevo con nosotros. Marce es coach de esencia, coach ejecutiva y coach de equipos. Es también psicogenealogista y es maestra en neuropsicología y educación. Marce, ¿qué es esto del síndrome de aniversario? Lo hemos de hecho hablado en otros programas, pero solo como que se ha anunciado y nunca nos hemos tomado el tiempo de explicarlo. Contémosles a los oyentes qué es el síndrome de aniversario. Una manera de recordar eventos importantes en nuestro sistema familiar, eventos tanto positivos como de difícil asimilación, y se marcan especialmente con fechas, ¿no? Fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, fechas de abortos, matrimonios, el alejamiento de un ser querido, la internación de un ser querido, la concepción de seres queridos o también por edad, ¿de acuerdo? Las fechas y la edad suman y hacen parte de este síndrome de aniversario. O sea, Marce, que yo en mi familia y con las personas cercanas, una de las cosas que yo debería empezar a hacer es hacer como un inventario de todas estas fechas que tú nos estabas diciendo. Así es, por eso es tan importante la elaboración del genosociograma, porque es pintar nuestro árbol genealógico, porque allí cuando lo estamos pintando marcamos esas fechas, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento y fechas de concepción. Inclusive yo también escribo cuándo se casaron, cuándo se separaron, se marcan las edades y uno comienza a ver ciclos biológicos memorizados que también están determinados por el síndrome de aniversario. Vale la pena tener presente quién fue la que nos dio este título, porque esto no surge de ahora. Eso viene desde 1950, el siglo pasado, con Josephine Hilgard. Ella con sus investigaciones, a través de enfermedades y fallecimientos, logra encontrar que cada cierto tiempo, cada fecha, fechas que se repiten, comienzan a marcar hitos importantes en la historia de la familia. Marce, y entonces pongámosles un ejemplo, que yo sé que hay varias escritoras y eso es importante porque uno dice, ay, sí, pero esta parte conceptual, pero no logro entender qué es. Entonces pongámosles un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de personas cualquiera. La mamá de Juana. La mamá de Juana murió a los 35 años, ¿de acuerdo? Y resulta que Juana hace su árbol genealógico y se da cuenta que su abuela, que es la mamá de Juana, también murió a los 35 años. Juana tiene 34 años y le han detectado una enfermedad terminal que, de acuerdo al pronóstico médico, su muerte puede estar alrededor de los 35 años. Es un caso evidente de síndrome de aniversario
a partir de la edad. El mismo caso lo podemos colocar con la fecha. Hoy, 2 de octubre, murió la mamá de Juana. El 5 de octubre de un año X murió la mamá de la mamá, es decir, la abuela de Juana, y de acuerdo al pronóstico médico de Juana, su muerte está cerca de octubre. O sea, Marce, que entonces mira que ahí estás diciendo varias cosas. Yo tengo que mirar mi línea de vida, que les voy a dejar por acá el link donde trabajamos en un programa línea de vida, mi línea de vida de mis fechas, pero tengo que empezar a mirar de mi mamá y de mi abuela para ver ahí cómo se alinean y qué se repite. Así es, poder uno encontrar esas fechas hasta una cuarta generación nos da muchas luces de cuáles son los síndromes de aniversario que podemos estar viviendo y no somos conscientes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay eventos de muy difícil asimilación, como muertes, enfermedades, exclusiones o personas que se alejan del sistema, es cuando decimos, pero ¿qué es lo que está pasando en mi familia? Que esto yo ya lo había escuchado. Y cuando uno comienza a construir el genosociodrama, se da cuenta que aparece esa repetición de fechas, porque a través de esa repetición de fechas honramos a nuestros ancestros, ya sea con nuestro fallecimiento, con la aparición de nuestra enfermedad, con accidentes también, pero no todo es malo, también con eventos felices, no solamente. Lo que pasa es que es más evidente los eventos de difícil asimilación que aquellos eventos positivos, ¿de acuerdo? O sea, Marce, que enlistar estos eventos hay que hacerlo desde los meritorios, pero también desde los que no son tan meritorios, como que hay que hacer la lista de las dos. Sí, tú dijiste algo muy importante que es la línea de vida, porque la línea de vida, yo creo que todos los seres humanos debemos hacerla. Inclusive uno de chiquita, uno cuando empieza a escribir su diario, que es muy común como en la adolescencia tener ese diario o en la preadolescencia, ahí estamos marcando esos eventos importantes, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, pero en algún momento de nuestra vida lo dejamos de hacer y nos olvidamos. Qué buena práctica seguirlo haciendo porque no solamente hacemos catarsis, sino que también vamos dejando evidencia de nuestra historia y de los eventos importantes de nuestra historia. Bueno, Marce, ya hemos puesto como algunos ejemplos y has dicho algunas líneas. ¿Qué otras cosas podríamos como identificar como esos signos comunes? Porque claro, es posible que no hagamos ni siquiera conciencia y yo creo que es lo que más nos pasa. Y me aculpo, porque hay cosas que uno dice, ¿cómo así? ¿Esto por qué me estará pasando? Y uno como que no junta como los puntos. Como cuáles son como esos signos más comunes que nos ayuden a identificar si estamos en un síndrome de aniversario. Observar las épocas en que aparecen ciertos eventos. Por ejemplo, ve, yo en marzo siempre me enfermo, siempre me da gripe. Es como muy común que yo para Semana Santa, entonces uno dice, no, es que en Semana Santa llueve y con la lluvia y yo me enfermo, entonces me da gripe. ¿Será que es eso así? Realmente, si uno comienza a investigar la historia familiar, uno se da cuenta que seguramente en marzo un evento de difícil asimilación en alguna generación, ya sea en nuestros padres o en nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Por eso escuchar a las abuelas, su historia y su relato nos aporta gran información para poder descubrir esas situaciones que pueden estar marcando repeticiones. ¿Qué pasa? Si eso no nos afecta, bien, pero cuando eso altera nuestra calidad de vida, comenzamos a ponerle lupa y decir, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué siempre en marzo me enfermo? Este marzo no me quiero enfermar porque tengo un viaje a Europa, por poner un ejemplo. Y es allí esa motivación por algo mejor es que nos invita a hacer doble clic en esa situación. Sí, Marce, tal cual. Imagínate que a mí, para contarles también como a los oyentes, yo ya llevo 2 diciembres en que me dio COVID y yo no entendía por qué. Pues además yo cumplo años en diciembre, o sea, era una cosa como demasiado rara porque a mí me gusta mucho cumplir años y me lo celebro con muchas ganas y me tocó un cumpleaños con COVID. O sea, no me pude ver con nadie, fue como una locura. Identificamos pues con quien hago terapia, con Luz Ángela, que lo que pasaba era que yo necesitaba sentirme triste en esa época porque estaba haciendo como un homenaje
como dices tú, honrando a unos ancestros, honrando a una ancestra que le pasó, pues, falleció pues en esa época de diciembre, que es cuando yo cumplí años, y entonces como que tenía que honrarla, y eso pues ya lo soltamos y dijimos, eso ya pues devolvámoslo, pero hacer conciencia de eso ayuda mucho para entender un poco cómo eso que pasa. Y mira que has dicho una palabra clave, soltar. Es parte del ejercicio que uno hace con la construcción del árbol, con la conciencia, con el darse cuenta, es precisamente eso, para soltar, para liberarnos de ese destino familiar que inconscientemente nos heredan y que no nos damos cuenta. Cada ser humano es dueño de vivir su propia historia y de escribirla, pero ese hilo rojo que nos conecta con nuestros ancestros hace que nos desviemos del camino de escribir nuestra propia historia. Total. Marce, pongámosles también como algunos ejemplos, porque lo hemos dicho como ya varias veces, tanto tú como yo, porque a veces pensamos que los síndromes de aniversario son solo con cosas negativas o difícil asimilación, que otras cosas pueden ser como desde lo meritorio o no sé, o desde lo positivo. Por ejemplo, cuando tengo ahorita una consultante que, no he tenido varias realmente, que sus hijos nacen ya sea para la fecha de ellas o para la fecha de sus parejas. Entonces coinciden, inclusive a veces es la fecha exacta donde honro yo, y no solamente honro yo a mi pareja, sino seguramente hay un ancestro atrás, porque toda esa información nos viene heredada desde hace muchísimas generaciones. Marce, muchas veces, y seguro a ti también te ha pasado, que cuando llegan a uno los consultantes, en mi caso consultantes pues o estudiantes, le dicen, ay no, pero yo no sé nada de mi familia, yo no conozco nada, yo cómo voy a saber cómo es un síndrome de aniversario si no conozco. ¿Cómo podemos abordar entonces eso, Marce? ¿Qué les podemos como decir para que lo puedan ir encontrando, de dónde tejer para encontrar un poco esa información? Pues fácilmente con la que ya mencionamos, que es con nuestra línea de vida. Construyendo la línea de vida, tenemos la información suficiente para poder generar hipótesis. Y es que hay algo maravilloso cuando uno genera hipótesis porque uno siente algo aquí en el corazón. Y a mí me encanta cuando yo lo hablo con los consultantes, que es cero información de la historia familiar porque tuvieron padres ya, sus padres lo tuvieron mayor y ya fallecieron y por ende sus abuelos, no queda casi nadie en el sistema, solo es la generación presente. Pero cuando se construye la línea, ellos comienzan a decir, yo siento que, y de acuerdo a la foto, y vi la foto y yo de chiquita escuché y comienza uno a armar el rompecabezas y con esa información, como tú dices, a tejer esa historia y con esa información nos da indicios y el indicio nos lleva a situaciones que están marcadas en la psicogenealogía como eventos ya sean de difícil asimilación o meritorios. Por ejemplo, los hijos reemplazo. Los hijos reemplazo cuando hay un fallecido, muere un bebé por diferentes circunstancias y la madre no alcanza a elaborar su duelo porque pues automáticamente queda embarazada a los 3, 6 meses y lo podemos ver en el caso de los niños del agustiniano. Hay 2 o 3 casos con esta misma circunstancia. Tenemos hijos reemplazo y la madre queda en una posición muy difícil porque o sigo haciendo el duelo o lo bloqueo y lo encapsulo porque tengo que vivir este nuevo embarazo y darle vida a este nuevo ser. En ambos casos, sea que lo viva o sea que lo encapsule, hay un dolor, hay un gran dolor que no se puede gestionar adecuadamente. Y este hijo reemplazo queda como marcado con ese síndrome de aniversario. Entonces, en muchos casos estos niños deben luchar mucho para darse un lugar en la vida, porque tienen la sombra de ese ser querido que falleció. Súper también como esa posibilidad como de ir tejiendo y encontrar como otras formas y no conocemos como esa información que nos pasa con mucha frecuencia. Es más las veces que no conocemos que las que conocemos. Ahí se los cuento a los oyentes para que no se angustien. No sé si vieron hace poco un programa de Séptimo Día donde una niña adoptada en Francia, después de 42 años, conoce a su mamá.
Y es a través de una serie de indicios que ella va sintiendo, y comienza la energía a moverse. Cuando movemos la energía en pro de un objetivo, eso que anhelamos llega. Y cuando anhelamos la sanación, cuando anhelamos esa liberación de eso que cargamos y que no nos pertenece, llega de cualquier manera, pero llega. Brutal eso, Marce, porque quiere decir que cualquier hilito que uno pueda mover empieza a llegar. Marce, pero entonces, bueno, listo, digamos que ya las personas que nos están oyendo encontraron que hay unas repeticiones. Dice, listo, encontré esas repeticiones, ya sé que es un síndrome de aniversario, ya sé que esto está pasando, que esto ocurre. em, y entonces, ¿yo qué hago ahora con esto? Porque como cómo sano o cómo resignifico, yo a los oyentes les voy a contar una mientras Marce va pensando como en algunas ideas para ello. Y es que yo siempre digo que los 21 pasan cosas buenas y es un poco como una forma de proteger esa fecha porque yo nací un 21, mi sobrina nació un 21 y pues como que para mí eso se vuelve como también una forma de poder dar como un sentido como a esa fecha. ¿Qué podemos sugerirles a los oyentes para poder como resignificar o sanar como esos síndromes de aniversario? Todos los caminos que le den sentido al consultante funcionan. No hay una receta mágica y todo está determinado por nuestro sistema de creencias. Entonces, de acuerdo a ese sistema de creencias que tiene a cada uno, de acuerdo a eso que le dé sentido a cada uno, funciona. No es lo que el terapeuta diga, es lo que al consultante le dé sentido. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Solamente he encontrado yo personas con el solo hecho de hacer conciencia, sueltan, sanan y liberan. Me di cuenta que lo estoy repitiendo, a partir de hoy decido que ya no me va a afectar y les funciona, solo haciendo conciencia, dándose cuenta. Dos, a través de la meditación dirigida. Entonces, a través de la meditación dirigida, uno hace una resignificación del evento, de la fecha, así como tú lo dices. Yo honro el 21 dándole un significado de expansión, de poder, de alegría. Eso hace parte de cuando yo, a través de la meditación dirigida, resignifico, estoy sanando. Cuando yo, a partir de la plena conciencia, resignifico, estoy sanando a través de los actos simbólicos. El poder de los actos simbólicos es que estamos hablando al inconsciente y recordemos que toda esta información, en el caso particular del síndrome aniversario, estamos honrando a nuestra familia a través del inconsciente familiar, ese inconsciente familiar que tiene mucha información. El acto simbólico le habla directamente a ese inconsciente para decirle, ya se sanó, ya no necesitamos honrar más, ya hoy decido en plena conciencia liberarme y soltar. Cuando yo lo hago con convicción, con voluntad y movilizo la energía, paso seguido, como dice Cartol, el mundo se confabula para entregarte eso que tú estás pidiendo. Y aquí lo importante es como poder hacer conciencia y Marce, y también sabes que lo que tú decías, pedir ayuda. Hay momentos en los que uno no es capaz de resignificar solo y como que tiene que alzar la mano y decir, venga, un momentico, necesito un terapeuta, ayuda. De hecho, Marcela, acá les voy a dejar los datos por si alguna persona quiere hacer terapia con Marce para que la busquen. Algo Dale. adicional que tenemos que tener muy presente siempre, 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 que todo este proceso de sanación debemos hacerlo siempre desde el amor y la compasión. La compasión a mi ancestro y la compasión a mí misma, porque no sabemos en qué circunstancias vivieron lo que vivieron, qué recursos tenían ellos a nivel emocional, a nivel físico, su historia. Recordemos que la historia de Colombia está marcada por mucha violencia. Entonces siempre hay que mirar y mirarnos con amor y compasión. Qué poderoso. Ay, Marce, de verdad, qué buena esta conversación. Creo que nos sumas mucho, sobre todo que en este camino de Conecta hemos hablado algunas veces de esto. Quiero dejarles a los oyentes el programa que grabamos con Marcela sobre el inconsciente, se los voy a dejar por aquí abajito en el copy, porque ahí también vamos a tener unos elementos para entender estas maneras en las que ella nos da como esa opción de sanar y resignificar. Marce, ¿algo final que le quieras decir como a los oyentes? Amarse.
Amarse es por sobre todas las cosas, amarse, valorarse y agradecer. Recuerden cada mañana agradecer por todo, el abrazo. Hay muchas personas que no pueden abrazarse por diferentes circunstancias. Nosotros tenemos la posibilidad de abrazarnos, de vernos, de sentir, de gustar, de vivir. Agradezcamos desde el amor cada día con todo lo que trae sus días, porque trae cosas maravillosas, pero también retos y desafíos que nos alimentan y nos enriquecen para demostrarnos el ser humano poderoso que tenemos. Mi hija menor habla de poderes y cuando dice es que mi hermana tiene el poder del amor, es una ternurita porque uno dice, wow, sí, tiene el poder del amor y dice el poder de abrazar. Cuando le damos abrazos porque la consentimos o porque la estamos acariciando porque se pegó o alguna situación de llanto, ella dice, tú tienes el poder de abrazar y eso es un poder. Somos súper poderosos con el solo hecho de brindar amor y de agradecer. Ay, Marce, gracias, gracias infinitas por volver a pasar por esta casa. Por aquí te vuelvo a esperar. A los oyentes les voy a dejar por acá los datos de Marcela para que la puedan buscar, seguir, si necesitan acompañamiento. Y bueno, y a los oyentes de Conecta, empezar a hacer la tarea, de empezar a identificar un poco como cuáles son como esas fechas que se empiezan a repetir, qué sensaciones a veces en el año tenemos, por qué nos enfermamos aquí y allá. Por ejemplo, a algunos les puede pasar, consiguen más fácil pareja en el primer semestre que en el segundo. O bueno, miles de posibilidades que hay. Ojalá nos las cuenten aquí también abajo en nuestro Conecta para que podamos ir fluyendo como con toda esta información. Marta, entonces muchas gracias y esperamos que vuelvas a pasar por esta casa. Claro que sí, aquí volveremos. Gracias a ti, Cata, por invitarme y qué maravilla contar con estos espacios para compartir el conocimiento y la experiencia a tantas personas que lo necesitan. Y a los oyentes de Conecta, nos oímos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta. Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.